Algoritmo individual con estructuras condicionales. Le vamos a pedir al usuario que digite el número de teléfono 9855-320. Si esta condición se cumple, sería verdadero. De lo contrario, falso. Realizado por José Novier Montoya Cardona. Vamos a darle nombre a mi algoritmo. Colocarle nt, número de teléfono. Vamos a definir n como entero. Luego vamos a decirle al usuario que digite su número de teléfono y luego vamos a asignar en una variable n le decimos que si n es igual a 9855-320, entonces decimos si n es igual a 9855-320, entonces que nos diga el número de teléfono es verdadero. Si no se cumple, entonces que nos diga el número de teléfono es falso. Bueno, vamos a proceder a ejecutar nuestro algoritmo. Aquí nos digite su número 9855-333. Vamos a darle enter. Dice el número de teléfono es falso. Reiniciamos de nuevo. Vamos a digitar el otro número 9855-320. Aquí nos dice el número de teléfono es verdadero, o sea que nuestro algoritmo quedó correcto. Algoritmo número 2, realizado por Marlinda Diana Silva Buitrago. Realizar un algoritmo que muestre los números del 200 hasta el número 5 en orden descendente. Primero le ponemos un nombre al algoritmo. Yo le puse Diana. Segundo, puse la palabra definir contador como entero. Después puse la palabra para contador igual a 200 hasta 5 y a 0. Luego puse escribir contador para finalizar el procedimiento. Quise poner esperar un segundo para ver si se realizó bien el algoritmo. Aquí procedemos a ejecutar el algoritmo para ver si funciona correctamente. Y como lo vemos, nos muestra del número 200 hasta el número 5 en orden descendente correctamente. Hola a todos, en este momento voy a explicarles el siguiente algoritmo. Nos piden que
realizar un algoritmo donde le pidamos al usuario su documento de identificación. Si este corresponde al número 75104567, entonces que el programa le arroje tiene antecedentes judiciales. Si por el contrario es un número que no corresponde a este, que le arroje no tiene antecedentes judiciales. Para esto vamos a utilizar el algoritmo, vamos a utilizar la palabra reservada definir, que es la que nos va a indicar dónde va a quedar guardada la información, el tipo de variable. Entonces definirá como entero. La A corresponde a la palabra reservada, donde va a quedar guardada el documento de identificación, y entero pues corresponde al tipo de dato que va a quedar guardado. Como en este caso estamos hablando de números, de cédulas, entonces necesitamos o nos exige números enteros. Una vez hecho esto, vamos a, con la palabra reservada de escribir, arrojarle un mensaje para que el usuario se guíe cómo ingresar su número de identificación. Entonces le colocamos, señor usuario, ingrese su documento de identificación. Una vez hecho esto, una vez el señor usuario ingrese su documento de identificación, necesitamos utilizar la palabra reservada leer, porque la palabra reservada leer lo que va a hacer es, lógicamente en el software, colocar el nexo entre el documento que el usuario ha ingresado y la forma en cómo ese documento va a quedar guardada en la variable A. Entonces, leer en A. Una vez hecho esto, nos vamos al lado derecho del PCIN y vamos a utilizar vamos a utilizar el comando si entonces, que es un comando condicional. Y donde dice expresión lógica, entonces vamos a colocar el número, la variable A. Si la variable A es igual al número que nos piden que tiene antecedentes, entonces le va a aparecer al usuario a través de la palabra reservada de escribir, tiene antecedentes judiciales. En caso contrario, si él ingresa un número diferente, entonces que le aparezca a través de la palabra reservada de escribir, no tiene antecedentes judiciales. En este momento verificamos la ortografía de nuestro algoritmo, antecedentes judiciales, como le pusimos el nombre, señor usuario, ingrese su documento de identificación, tiene antecedentes judiciales, no tiene antecedentes judiciales, la ortografía está correcta. Ahora nos vamos hacia la opción consola, ejecutar, donde vamos a verificar si el algoritmo funciona o no funciona. En este caso, vamos a ingresar cualquier otro número de identificación y nos va a aparecer no tiene antecedentes judiciales. Le damos en la opción reiniciar, le damos el número de documento que tiene antecedentes judiciales y nos va a aparecer tiene antecedentes judiciales. Por su atención, muchísimas gracias. Algoritmo número 4, presentado por Andrés Felipe Orozco Herrera. Realizar un algoritmo que calcule la suma de los 150 primeros números. Bueno, como se puede apreciar, aquí hay un pantallazo del algoritmo ya terminado. Ahorita voy a proceder a explicar paso a paso qué fue lo que hice. Primero que todo, le asigné el nombre de N4 a mi algoritmo. Segundo, defino la variable A y B como un entero. Luego de haberlas definido, voy a asignarle a A el valor de 0 y a B el valor de 1, puesto que son los valores que necesito para que me hagan la operación correctamente en la función mientras. Utilizo la función mientras para realizar lo siguiente. Mientras B sea menor o igual a 150, hacer lo siguiente. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que en la variable A me tiene que sumar A más B. Como A vale 0, me va a ir sumando solo la cantidad que haya en B y ese dato me lo va a ir guardando en la misma variable A. ¿Por qué? Porque se puede apreciar aquí en lo siguiente. B va a guardar B más 1.
O sea que va a ir sumándome 1 en 1 en la variable b, y esa b se va a ir sumando en la variable a, hasta que el dato sea compatible con b menor o igual a 150. Me voy repitiendo y repitiendo número tras número hasta sumarme los números que hay entre el 150, que hay entre 150. Luego de que haya hecho todo el proceso de sumarme los números que hay entre el 1 y el 150, me va a botar el siguiente dato. El cálculo de la suma de los primeros 150 números es, nombro la variable a y me bota lo siguiente. Al ejecutar el algoritmo, podemos ver que no hay ningún error, por lo que hicimos el proceso correctamente. Nos muestra lo siguiente. El cálculo de la suma de los primeros 150 números es 11.325. Si hacemos esto en la calculadora nos va a dar exacto. ¿Qué quiere decir? Que todo está funcionando correctamente y el algoritmo está bien hecho. Habla Cristian David Henao Díaz. Bueno, exactamente. Se tenía previsto hacer 2 algoritmos de estilo libre, donde pues exactamente yo decidí escoger uno con condicional y el otro con ciclos repetitivos, con ciclos repetir. Bueno, exactamente en el primer algoritmo tenemos que, pues como título, que va a ser del estrato, donde tuviéramos pues una base de datos mucho más grande, pues fuera distinto, donde pues lo primero le estaríamos diciendo al usuario que por favor digite su número de cédula. Segundo, que sería la variable, que nos lea la variable cédula, el valor que digite el usuario. Y la condición es que si la cédula es igual a este número de cédula, 1058-847-960, entonces que nos escriba su estrato es demasiado alto para concursar. Exactamente, si tuviéramos una base de datos mucho más grande, pues si fuera el ciclo sí, se tendrían pues que cédula fuera igual a muchas más cédulas. Si no, entonces escribir usted puede concursar, que sería como una cédula que no esté dentro de esos parámetros. Vamos al siguiente, que es el otro algoritmo, que es clave de usuario, donde primero le vamos a solicitar al usuario escribir o que digite su clave de usuario. Él nos va a digitar la clave de usuario y la clave se va a guardar en la variable clave. Entonces le metimos una condicional y un ciclo repetir, donde se puede evidenciar que si la clave es igual a 2525, entonces que le escriba que el acceso es concedido. Si no, nos debe repetir que le indique al usuario acceso denegado, escriba su clave nuevamente. Entonces el usuario escribirá su clave nuevamente y eso será guardado en clave 2. En esta condición es hasta que la condición se cumpla, que sería clave 2 es igual a 2525 y escribir acceso concedido.